Nos visita la escritora Megan Maxwell, que viene a presentarnos Melocotón Loco, una novela publicada por Esencia. Megan, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Melocotón Loco, las aventuras de Ana y Nekanen, dos fotógrafas. Sí. ¿Qué nos cuentas de ellas? Pues que es que ellas te puedo contar que son dos mujeres actuales de hoy en día, algo alocadas, como estamos hoy en día las mujeres, y bueno, pues que son dos fotógrafas independientes que un día se cruzan en su vida unos bomberos y ahí es donde comienza toda la historia. Y Melocotón Loco, un título provocador. Lógicamente, me gusta provocar en los títulos, ¿no? Melocotón Loco, quien lo lea sabrá por qué se llama Melocotón Loco. Vale. Este libro ya salió hace unos meses, pero tú has venido aquí a la Feria de Valencia a presentarnos otros libros también. Sí, exactamente. Este libro salió en enero y ahora el 25 de marzo salió la nueva serie erótica que he escrito, que es una biología de 2 libros. El primero se llama Adivina quién soy y el segundo Adivina quién soy esta noche. Entonces, bueno, la verdad es que está gustando mucho y yo estoy encantadísima de firmar aquí en la feria la nueva novela. Hablemos de esta literatura femenina con toques de erotismo. A ver, te diriges principalmente a mujeres. ¿Por qué este tipo de literatura ha estado, en cierta manera, silenciado en un momento y de pronto aflora? Pues es como todo, hasta hace 4 días la moda eran los vampiros y 4 días antes eran los templarios, ¿no? Ahora digamos que la moda es la literatura erótica, entonces ahora bueno, pues los escritores o escritoras como yo intentamos dentro del estilo de novela que escribimos, yo soy escritora de novela romántica y dentro de la romántica hay subgéneros, como puede ser chick lit, como es esto, como es erótica, como es adivina quién soy, ¿no? ¿El por qué? ¿El por qué gusta tanto? Pues porque a la gente le gusta leer. Y yo no hablo de mujeres solamente porque a mí me leen muchos hombres también. Lo que pasa es que las mujeres se manifiestan más a la hora de decirme, oye, Megan, me ha gustado esta novela, hombre, le he pasado bien o me ha encantado este protagonista, ¿no? Los hombres también me lo decís en privado, por Facebook o Twitter, porque os da vergüenza decirlo delante como yo digo, del mundo entero, ¿no? ¿Cómo te planteas a la hora de escribir? Tú eres una autora ya con una obra importante, y además una obra realmente reciente en cuanto a número de años. 5 años. 5 años y ya son cerca de 20 libros, ¿no? 19. 19 libros. ¿Cómo es el proceso de escritura y de creación? Y dentro de este género de la novela Pues mira, romántica y todos los subgéneros que tú has marcado. Pues mira, yo efectivamente llevo 5 años publicando, pero llevo 20 años escribiendo. Lo que pasa que durante los 15 años que nos faltan ahí, esos 15 años yo estaba mandando mis novelas a las editoriales y siempre me decían que no. Lo que pasa es que, bueno, como a mí me gustaba escribir, pues yo continuaba haciéndolo. El proceso de escritura es muy fácil, es como el de cualquier otro. Lo que pasa es que mucha gente me dice, pero bueno, tú los escribes como churros. Digo, no, vamos a ver. En esos 20 años yo he ido escribiendo novelas y ahora que estoy publicando, ahora es cuando estoy echando mano de todas aquellas novelas que se quedaron en el cajón. Lógicamente voy escribiendo novelas nuevas, pero también voy sacando las antiguas que tenía. Pero ¿cómo partes? ¿Partes de unos personajes? ¿Partes de unas situaciones? Parto de un título, fíjate lo maniática que soy. Por ejemplo, cuando escribí Melocotón Loco, yo hasta que no decido el título no puedo pensar en la novela. Una vez decidido el título, ya imagino los personajes y a partir de ahí empiezo a imaginar situaciones y cuando ya tengo un poquito el puzzle, como yo digo, hecho, entonces es cuando empiezo a escribir la novela. Esa es la parte de la creación, pero Sí. luego está la parte del lector. Autor, y el autor necesita lectores, y en este caso hay muchas lectoras. Háblanos, Sí. háblanos de tus lectoras. Bueno, mis lectoras son las guerreras Maxwell, que son las que me apoyan día a día, las que compran mis novelas, las que me dicen lo que les gusta, lo que no les gusta y sobre todo las que me siguen a que siga escribiendo como lo estoy haciendo. De hecho, el año pasado yo escribí una trilogía erótica, se llamaba Pídeme lo que quieras, que de entrada eran 2 libros, pero al final las guerreras se juntaron, firmaron en un montón de listas, esas listas las mandaron a la editorial Planeta y al final tuve que escribir una tercera parte porque en esas 2 novelas que yo había escrito no habían pasado muchas cosas que ellas hubieran querido que pasara. Entonces, como yo digo, el tercer libro de Pídeme lo que quieras es como que es un encargo de las guerreras, es decir, venga, os merecéis que yo escriba esto para vosotros, que es lo que queréis. ¿Y ellas influyen pueden influir hasta crearte una evolución? Yo pienso que sí, yo pienso que ellas son una parte muy importante de todo lo que hay, lógicamente me hacen evolucionar con ellas y muchas veces me hacen trabajar cuando no me apetece. Y luego hablabas de las redes sociales, la importancia que tienen las redes sociales. Yo utilizo muchísimo las redes sociales, de hecho tengo grandes comunidades, tanto en Facebook como en Twitter,
y la verdad es que creo que hoy en día utilizándolas, como yo digo, con cabeza, te pueden ayudar bastante a la hora de promocionarte. De promocionar y también como inspiración. Bueno, inspiración ya menos, a mí para promocionar sí, pero bueno, inspiración me sirve un poco porque ya te digo, como mis guerreras me dan tantas ideas, a veces alguna de esas ideas me parece interesante y yo me la apunto en mi cuaderno de ideas, entonces bueno, pues ahí se queda para cuando la pueda necesitar. Melocotón loco, adivina quién soy esta noche, que es a continuación. ¿Qué hay en el ordenador de Megas Maxwell en estos momentos? Pues aparte de comunicarte con las guerreras. Bueno, eso... las guerreras Maxwell. Pues mira, en estos momentos en mi ordenador actualmente estoy corrigiendo, iba a decir, estoy escribiendo el libro que salió en octubre, que es el tercero de las guerreras Maxwell, que es el medieval. El nombre de las guerreras Maxwell viene por esos libros medievales, ¿no? Pues actualmente estoy escribiendo esa novela que tiene que salir en octubre y luego pues los proyectos que ya voy pincelando para el 2015. Pero de momento estamos con eso y con la reedición de Te lo dije, que saldrá para final de año también. O sea, muchísimo trabajo. Si es que mi guerrera no te digo yo. Megan Maxwell, Melocotón loco, adivina quién soy esta noche y todo lo que vendrá. Un placer hablar contigo y mucho éxito. Y saluda a las guerreras. Gracias.